Hola, whiskeros. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están todos hoy en esta noche un poco fría aquí donde estoy? En noche de martes whiskero. Hoy es 3 de agosto. Oiga, julio se nos fue bastante rápido. Ya estoy aquí con mi whisky, el de hoy. Este es uno de los dos que se presentan el día de hoy. Yo quería contarles una cosita. De hecho, este whisky ya está a disposición de todos ustedes desde hace mucho tiempo. De hecho, fueron los primeros whiskies que tuvimos nosotros disponibles para el club. De hecho, nuestra primera cata presencial la realizamos directamente con estos dos whiskazos irlandeses famosísimos. Pero al principio no hacíamos estas presentaciones, ¿verdad? Era cuando todavía había un poquito más de libertad, digamos, tal vez, o volvió un poquito más de libertad en el asunto del tiempo y demás. Entonces hicimos prácticamente el lanzamiento de este whiskazo, lo hicimos en una cata presencial que hicimos en un restaurante allá entre Moravia y Tibás. Whiskazo, miren qué bonito. El color me gusta mucho y el aroma. Un whisky mucho más suave que el que vimos la semana pasada, pero se le notan bien las notas. Se le sienten, mire qué bien, qué bonitas piernas tiene también. Voy a tomarme otro, con permiso. Qué rico. Señores, sin más preámbulo, les presento al señor Miguel Sequeira, que es el mixólogo del importador Centenario Internacional, que quiero agradecer personalmente a Centenario, que fue el primer, junto con Mythical Cask, los primeros importadores que apostaron por y apoyaron este proyecto, que es el Club de Whisky Lords. Hoy vamos a presentar un whisky que tiene 2 presentaciones, o se importa en 2 presentaciones a través de Centenario, para que ustedes tengan la posibilidad de conocerlo bien, de ahora no solamente verlo en una ficha de compra en el club, sino saber por qué tiene que comprarlo, por qué tiene que probarlo y por qué tiene que disfrutarlo. Listo. Don Miguel Sequeira, ¿estás por ahí? Don Miguel, ¿qué? Don Miguel es de la Escuela Maceramos también. Agradecerte a vos, Andrés, a todo el grupo de Whisky Lovers que siempre nos tienen muy en cuenta. Y bueno, ahí con una noche muy bonita por delante con el Jameson, Irish Whisky. Estamos en realidad en Barrio Toya, en la sede oficial de Escuela Maceramos. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, esta sede, que tal vez le pido ayuda al camarógrafo oficial. Sí, que nos muestre un poquito más. Se llama Puerto Capital, en realidad, Gabo. Puerto Capital es un local que nosotros, bueno, mis socios y yo, somos 4 socios en total, diseñamos y planteamos como un negocio que son 3 en 1. Entonces nosotros aquí tenemos en el primer piso una tienda que está dedicada a todo lo que es mixología. Ahí te estoy hablando de destilados, de licores, de siropes, de herramientas, de cristalería, todo lo que sea necesario para hacer un cóctel. Y en el segundo piso, esta barra que estás viendo acá es una barra que es una barra para dar clases de bartender o de mixología. Y en las noches se transformará en una barra de cócteles, se transformará en un cóctel bar, en donde puedes venir y disfrutar tu destilado favorito, nada más a las rocas o solo, o en un cóctel que es parte de lo que nosotros más movemos. El local está ubicado en Barrio Toya, podría decirse que exactamente detrás de la Embajada de México y a un costado del Hostel Celina. Los dejo con el grandísimo, el famosísimo. Les dejo con Miguel y la presentación de
este irlandés delicioso que es el Jameson. Ok, bueno, Gabo, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Hoy vamos a hablar de el mejor Irish Whiskey del mundo, el más famoso, el que para mí es el que se elabora de la mejor forma. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Yo voy a introducir esta marca con la botella porque esta es la nueva presentación de Jameson. Es una presentación que cambió, pues no como que hace poco, pero sí es una presentación muy reciente, y parte del diseño que nosotros vemos en esta botella es que el objetivo es que toda la información que es necesario saber de Jameson la pueden encontrar en esta botella. Empezamos obviamente por el color, que es típico de Irlanda, el verde. Bueno, y la magia de Jameson es la magia de Irlanda. Mucho de lo que nosotros queremos exponerle a todos los consumidores es en una botella la magia de Irlanda, la diversidad de paisajes que puedes encontrar en Irlanda, la calidad de su gente, de su población, de cómo lo reciben a uno, de toda la alegría que se vive en Irlanda. Y entonces, bueno, tenemos eso en la botella, en su color, que es muy representativo del país. Nosotros, si voy a mover un poco para acá la botella, si vemos bien, bueno, vamos a ver el nombre Jameson, que es el apellido de John Jameson, que es el fundador, establecida en 1780. Algo tienen que saber de whisky irlandés, ¿verdad? No es ninguna casualidad. Aquí vemos un detalle muy importante. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Niall, que es el embajador de marca de Jameson para lo que es Centroamérica y el Caribe, él me explicaba que ellos hicieron un estudio de mercado con los bartenders para preguntarles cuál era la información que a ellos les parecía que tenía que venir en la etiqueta. Entonces me contaba Niall que lo que la mayoría dijo es que el triple destilado es en realidad uno de los elementos más importantes de Jameson. Entonces, ¿cómo llegamos a ese triple destilado? Es una historia pues bastante interesante. Jameson es un whisky irlandés que se hace a partir de cebada malteada y de trigo. Entonces estamos hablando de dos granos diferentes que se muelen, se fermentan, se hace todo el proceso, que yo sé que ya los whisky lovers que nos están viendo lo han escuchado en otras exposiciones de productos de centenario en los que hemos estado. Es básicamente el mismo proceso. Nosotros tenemos nuestro producto base o nuestra materia prima base, que en este caso va a ser la cebada malteada y el trigo. Se hace una molienda o se muele este producto para hacer un proceso de fermentación. Esta fermentación, como cualquier otra, en lo que constituye es básicamente que mezclar los azúcares que hay en el trigo y en la cebada malteada con agua y con levadura, pues va a producir que ese azúcar se convierta en un alcohol, y después ese producto que se fermentó se va a pasar a una destilación. ¿Qué es lo interesante de Jameson? Que Jameson hace 3 destilaciones para llegar a su producto final antes de el añejamiento, y entonces estas 3 destilaciones ellos las van dividiendo en 3 fases diferentes. La primera fase, que ellos le llaman smooth, es el proceso en donde se destila una primera vez, se eliminan muchas impurezas y queda un producto pues bastante suave. Lo que sucede es que Jameson no quiere terminar ahí y pasa a una segunda destilación para hacerlo todavía más suave. Se eliminan todavía muchísimas más impurezas y ya queda un producto más suave que al inicio. Si ustedes hacen un poquito la relación, van a entender o saben que usualmente un whisky, por ejemplo, un whisky escocés se destila 2 veces para tener una buena pureza de producto. Jameson no se queda ahí. Jameson hace todavía una tercera destilación porque el objetivo es que no sea más suave, sino que sea el más suave.
Entonces, ellos hacen una tercera destilación en donde ahí sí es cierto que ya eliminan todo tipo de impurezas que pueda haber en ese producto que se fermentó y ya queda pues bastante suave, muy agradable al paladar. Ahora vamos a ver unas notas de cata muy interesantes que tiene Jameson. Y bueno, es el triple destilado, es su marca, su concepto de marca pues más preponderante. Si seguimos viendo la botella, vamos a ver que dice Smooth Irish Whiskey, made the John Jameson Way since 1780. Ok, ¿qué es lo que dice esto? Que este proceso de triple destilado no es una casualidad, no es una ocurrencia, es simplemente la manera en la que John Jameson hacía whisky, y esa herencia se ha venido comunicando de generación en generación hasta la actualidad, que es en donde ya nosotros estamos y en donde seguimos disfrutando de este producto. Antes, arriba del triple destilado, tenemos el Sin Miedo, que es sin miedo, que es ese lema de Jameson que lo hace característico, que nos expone mucho cuál es su esencia, qué es lo que ellos quieren explicar, qué es lo que ellos quieren darle al público. Entonces es una destilería que no tiene miedo, que hace las cosas de la mejor manera posible y que nos produce un whisky en realidad muy característico. Ok, un punto importante, cometí un error, no es trigo, es maíz, es cebada malteada y maíz, de lo que está hecho Jameson. Se me cruzaron un poquito los cables con el tema del trigo, que vengo dando un montón de capacitaciones de gin. Pero bueno, es maíz y cebada malteada. Ok, este tema del maíz lo viene relacionando mucho con el tema del bourbon. El bourbon debería tener mínimo un 51% de maíz, entonces mezclar la cebada malteada con el maíz en realidad produce un efecto muy volátil en el whisky Jameson, que lo hace muy agradable a muchos tipos de paladares, porque pareciera mentira, pero en realidad más bien explica mucho de la esencia de cada uno de los productos. Suele suceder que hay quienes les gusta solo el whisky escocés o quienes les gusta solo el bourbon. Bueno, el Jameson es un excelente producto para hacer una volatilidad y que esos paladares que se puedan mezclar y podamos disfrutar de un producto que está ahí, una mezcla pues bastante, digo yo, atrevida, con agallas, sin miedo, como dice el lema de Jameson, y entonces tenemos ahí pues un punto intermedio muy interesante. Una vez que hacemos el triple destilado, viene el proceso de añejamiento, que es para mí el proceso más interesante de todo whisky, sea bourbon, sea Irish whisky o sea whisky escocés, porque sucede que después de la destilación el producto queda con un 0% de color, lo que significa que el 100% de su color se adquiere en el añejamiento, y en cuanto a sabor, aproximadamente después de destilar lo que queda es un 30% del sabor que al final va a tener el whisky, es decir, que un 70% de su sabor se obtiene a través del añejado en barricas. Y eso es lo que lo hace súper importante este proceso. O sea, si tenemos que después del añejamiento, nosotros obtenemos el 100% del color del whisky y el 70% de su sabor, estamos hablando de que es un proceso muy delicado y es uno de los procesos más importantes. Entonces, el añejamiento del Jameson Irish Whiskey se produce en barricas de bourbon y en barricas de jerez. En estos dos tipos de barricas, el whisky se va a introducir y se va a dejar añejando. Jameson Irish Whiskey y en general los Irish Whiskies, a diferencia de los whiskies escoceses, no establecen en su etiqueta una edad de añejamiento, y siempre sucede que una de las preguntas más comunes que tenemos
cuando hacemos este tipo de capacitaciones y de actividades es, bueno, ¿cuántos años se añeja el Jameson Irish Whiskey? Bueno, no lo sabemos con certeza. Sí sabemos que tiene que haber un mínimo de 3 años de añejamiento y que en una botella de Jameson Irish Whiskey hay whiskies que van en las edades desde los 3 años hasta los 7 años. ¿Qué es lo que pasa acá? Que bueno, estos whiskies que están en esta botella se añejaron en 2 tipos de barricas distintos, en barricas de bourbon y en barricas de jerez. Entonces ahí tenemos 2 sabores diferentes. Lo que sucede dentro de la destilería es que el Master Blender va a tomar, una vez que se cumplen las edades de añejamiento que ellos tienen establecidas, que les decía que iban de los 3 a los 7 años, se hace un marring, un proceso en donde se mezclan esos diferentes whiskies para poder embotellar. Y este es el proceso más delicado que hay porque en esa mezcla el Master Blender tiene que asegurarse de que el sabor de Jameson va a tener consistencia a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que una botella de Jameson que se embotelló este año tiene que saber igual a la botella que, valga la redundancia, se embotelló 2, 3 años, 4 años, 10 años atrás. Y eso es un proceso que se logra nada más a través de la constancia en el trabajo, del entrenamiento del paladar, de la nariz, un montón de detalles súper interesantes y parte de la mística de Jameson es lograr esa constancia en la botella del Irish Whiskey. Entonces, bueno, tenemos esa parte. Recuerden siempre que en todo añejamiento sucede un proceso que se llama el Angel Sharing o la porción del ángel, que es este proceso mediante el cual el whisky dentro de la barrica va a tener un proceso de evaporación, es decir, una parte de ese líquido se pierde. Y esto en todo el tema de los whiskies es un tema muy importante y es algo que todas las destilerías siempre enfatizan en que es un proceso que sucede. Y bueno, en este caso pues es muy importante mencionarlo. Para ir finalizando en la primera parte y entrar un poquito a las notas de cata del Jameson Irish Whiskey en su etiqueta tradicional, bueno, Jameson como tal maneja ahora una estrategia de mercadeo que nos indica que Jameson es el whisky serio que no se toma en serio. Entonces, bueno, vamos a hacer toda una nota de cata, pero en realidad toda la filosofía de Jameson radica en el hecho de disfrutar el trago. Entonces, no nos va a interesar tanto esta ceremonia que usualmente nos tienen acostumbrados otros tipos de whisky, de que lo vamos a oler y que lo vamos a tomar así. En realidad, Jameson es un whisky para disfrutar. Ahorita vamos a hacer su cóctel insignia, que ustedes van a ver que es un cóctel muy fácil de hacer, que no tiene ingredientes que son muy complicados de conseguir. De hecho, todos los podemos conseguir en cualquier lugar. Cuando estudiamos mixología, Gabo, y a todos los que nos escuchan, en realidad lo que la mixología primero estudia es el origen de dónde viene el destilado. ¿A qué me refiero? A que nosotros no podemos pretender que vamos a elaborar un cóctel si nosotros no sabemos de dónde viene el producto base. Y de dónde viene, no hablo del país, que si es de Irlanda, que si es de Escocia, que bueno, es parte de, pero hablo más de cómo se produce, cómo se produjo, qué es lo que hay en este líquido que lo hace lo que es, para nosotros saber con qué es que lo vamos a mezclar. Entonces, con ese propósito, mucho de la clase se va a tratar de la degustación. Estas copitas son copitas para destilados, no tienen mucho de la forma en la que tal vez estaríamos acostumbrados a servir un whisky cuando lo vamos a catar. A mí no me gusta hablar de marcas de cristalería, pero esta copa pues cumple varios elementos bastante sencillos. El primero, más importante, es que tiene un tallito que nos va a permitir no calentar con nuestra temperatura corporal el líquido.
tiene una altura necesaria para que nosotros podamos mover el líquido que está dentro y en su pared ver cómo está compuesto el cuerpo, el tipo de piernas que tiene el destilado, completamente transparente, muy importante, lo cual nos permite ver el color y de un cristal de muy buena calidad, principalmente un detalle muy interesante que debe tener toda copa o toda cristalería es que no tiene que tener plomo. Eso es vital, vital, vital. Y sin embargo, un nivel de porosidad que no nos vaya a afectar en varias cosas que nosotros a veces tenemos que analizar cuando hacemos estos procesos. A luz de sol, nosotros básicamente deberíamos de estar viendo un color muy similar al del vino Chardonnay, un color Chardonnay que es un doradito pues bastante palidito, como tenue, no, recordemos que aquí hay whiskies que van de los 3 a los 7 años, entonces no es mucho el color que obtuvo, a diferencia de tal vez un whisky de 12 años. Algo muy interesante que tal vez alguien se va a preguntar, porque tiene, digamos, un rango de edad que sería más antiguo en añejamiento que un bourbon, pero un bourbon se ve más oscuro. Recordemos que los bourbons o los whiskies estadounidenses no pueden repetir barricas. Ellos no pueden repetir barricas por un tema de ley, por un tema de impulsar la industria maderera. Entonces, cuando en una barrica la madera está nueva, va a aportar más color. En este caso, recordemos que Jameson utiliza barricas que anteriormente tuvieron bourbon o jerez, entonces ya por lo tanto hubo un uso en esa barrica y va a ser menos el aporte de color que va a tener. No sé si Manu me puede ayudar un toque por acá para continuar con la cata. Y entonces ahora vamos a pasar a la nariz. Y entonces pasamos a la nariz y vamos a oler, y cuando olemos vamos a tener este proceso de retrogusto que básicamente es saborear con la nariz, saborear con nuestras fosas nasales, y lo que vamos a encontrar es un aroma frutal muy, muy, muy característico de este whisky, en donde vamos a encontrar ciertas notas como a cáscara de naranja, como a frutos verdes, hablo de pera tal vez o manzana, lo cual ya lo hace bastante suavecito. Recordemos que Jameson hace mucho énfasis en su triple destilado y que es el whisky más suave que hay, por lo menos irlandés. Entonces ya eso en el retrogusto nosotros lo vamos a sentir. Ok, ¿cómo me gustan a mí hacer las catas? Para hacerlo un poco más rápido. Ok, yo primero me llevo la copa y lo que voy a hacer es mojar un poco los labios y la punta de la lengua. Y con esto lo que nosotros vamos a hacer básicamente es aclimatar un poco el paladar. Recordemos que la lengua tiene hasta cierta capacidad cuando hablamos de graduación alcohólica para detectar notas de cata, y Jameson es un whisky que se embotella a un 40%. Entonces nos vamos a mojar un poquito los labios y la punta de la lengua. Eso no es ni un traguito, eso es nada más para aclimatarnos, pero sin embargo ya ahí vamos a percibir ciertas notas muy características. Ya sentimos ligeramente un picorcito alcohólico y ya podríamos decir que está aclimatado nuestro paladar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevarnos otra vez la copa a la boca, vamos a probar ya un sorbo más grande, y conscientemente vamos a trasladar todo el líquido alrededor de nuestra boca. Vamos a tragar suavemente, y una vez que tragamos vamos a exhalar por la boca así, y de esta manera le vamos a ayudar a nuestra lengua y a todo nuestro paladar a percibir todas las notas de cata que podemos encontrar en el Jameson. Uy, Miguel, qué buen toque ese, Miguel. Vieras que no me lo sabía eso. Uy, y lo acabo de hacer y uy, sí, se aprecia mucho mejor. Ok, dentro de las notas de cata que vamos a sentir en el Jameson Irish Whiskey en su presentación tradicional,
Lo primero que sentimos es que es un whisky joven, se siente que es un whisky de grano, entonces hay una presencia maltosa de cebada y de maíz. Tenemos algunas notas un poco cítricas que podrían variar dependiendo del paladar, pero en el caso mío personal yo siento cáscara de naranja, y luego siento un dulzor, y ese dulzor me recuerda mucho como al sabor a la vainilla, o sea, lo siento un poquito vainilloso, y después de último viene el picor alcohólico. Finalizando con él, es un whisky que no perdura tanto en el paladar, en realidad, o sea, el trago se siente delicioso, se siente rico y termina pues relativamente rápido en comparación a otro tipo de whiskies, incluso dentro de la misma familia de Jameson, que ahorita vamos a hablar del Caskmates. El Caskmates perdura un poquito más, pero ahorita llegamos a ese whisky. Pero básicamente pues estas serían las notas de cata. No sé, Gabo, si vos nos compartís cuál fue tu experiencia. Ahí me dijiste que no conocías el truco de exhalar por la boca después del trago. Vieras que yo sí siento un poquito más largo el final. Vieras que, ¿sabes qué siento? El picor en toda la boca todavía, y lo pude haber tomado el trago el último hace tal vez un par de minutos. Es que sí, tal vez en lengua no tanto, pero vieras que en la parte superior de la boca sí siento, y a los lados como un piconcito. Tal vez puede ser alguna especie que tal vez no puedo en este momento definir bien. Es que dijiste algo clave, Gabo. Dijiste que tal vez no tanto en lengua, pero sí en el resto de la boca, a los lados principalmente. Y eso es una característica muy típica de un destilado de maduración joven. En este caso, Jameson va a cumplir esa regla. Es un whisky ligeramente joven, y por lo tanto en lengua no perdura tanto. Pero ahora quiero que hagamos un ejercicio. Si todavía te queda en la copa y si no te volvés a servir, vas a agregar un chorrito de agua, apenas. Lo mueves, y aquí lo que estamos haciendo es abriendo el whisky. ¿Qué es abrir el whisky? Yo les dije al inicio que la lengua tiene cierta capacidad de cata. Cuando nosotros agregamos agua, básicamente lo que estamos haciendo es bajando la graduación alcohólica. Y entonces al bajar la graduación alcohólica, la lengua va a ser capaz de notar más sabores, lo cual es importante para una cata. Yo siempre lo hago, y entonces lo vamos a volver a probar. Y yo en lo personal, lo siento más dulce y siento más la vainilla. Muchísimo más la vainilla la siento. Obviamente pues ese picor alcohólico baja considerablemente, y él se siente un poco más agradable. No sé cuál fue tu experiencia, Gabo. Ahora sí lo sentí más dulce, claro, y un poquito más cremoso, ¿verdad? Que la primera. A mí se me fue esa característica, se siente más cremoso. Les comento el litro, o sea, el litro, 1000 mililitros de Jameson, precio especial para el club es de 25,000 colones. Para que se hagan una idea, en supermercados de referencia, que ustedes saben cuál es, por no decirlo, pero tenemos que tener una referencia. El Jameson anda alrededor de los 28, 29,000 colones, ¿verdad? Entonces ahí tiene un cariñito de parte de el club, cuando es precio de lista, ¿verdad? Cuando son promociones flashes de fin de semana, bueno, ahí es un poco difícil competir con eso, pero bueno, nosotros siempre tenemos ese precio. Dime. Un cariñote, porque usualmente en las cadenas de supermercados la presentación es de botella, no de litro. Esa es otra. Por cierto, en botella también tenemos el Jameson tradicional, y lo tenemos en 20,000, ¿verdad? Que normalmente está en alrededor de los 25,000 la botella. Es un cariñote, sí, como decís vos, Miguel. Y luego el que ha sido el chineado del club desde que lo tenemos aquí hace 4 meses más o menos, es el Caskmate, que ahorita está agotado. Yo quería comentarles un poco el Caskmate. El Caskmate, primero que nada,
es un whisky que no está en retail, o sea, no está en supermercados, ¿verdad? A ver, Centenario Internacional lo trae exclusivamente para restaurantes y hoteles y bares, ¿verdad? Y para whisky lovers, ¿correcto? El precio que tenemos también tiene un cariñote y es de 30.500 colones. Nosotros en el caso de la exhalación lo que estamos haciendo es que estamos permitiéndole a nuestro paladar sentir absolutamente todo a la hora de hacer como una liberación de la cápsula de oxígeno con el destilado que se generó en la boca. Y esto fue una técnica que de hecho yo aprendí en una destilería de tequila en Guadalajara, bueno, en el pueblo de Tequila propiamente, que aplica para todos los destilados. Entonces lo que nos permite es liberar esa bóveda de sabores que tenemos para que le facilite a la lengua, que al final de cuentas es la que detecta todos los sabores, tener mayor capacidad de recepción de estos sabores. Miguel, te agradezco 1.000.000, o sea, como siempre, súper entretenido. Mira, van a ser las 10 de la noche y aquí hubiéramos seguido hablando. Es que es sumamente entretenido e interesante conversar con ustedes. Le mando aquí un abrazo también y un saludo a Manuel, gerente de marca de Jameson, como dije antes. Una persona excepcional, igual que Miguel, personas muy profesionales en su trabajo. Yo quedé muy impactado cuando hicimos la cata, todo perfecto, bien hecho, la conexión con el embajador de la marca para Latinoamérica. Bueno, fue todo impresionante. Esperemos que ahorita la restricción obviamente disminuya para poder tener otra vez ese tipo de eventos y ojalá hasta poderlos hacer en Maceramos, que ese lugar se ve hermosísimo y precioso. Te felicito, pero enormemente, Miguel, porque se ve un lugar bien, bien bonito. Una presentación excepcional, pero bueno, se tiene que terminar. Ahora lo que queda, señores, es que disfrutemos el resto de la semana y del fin y de la que viene, y de la que viene, y de la que viene, de Jameson, el irlandés más famoso del mundo, señores, y por algo lo es. Miguel, despedite de los whiskeros y nuevamente te agradezco 1.000.000 tu participación. Gracias, Gabo, un placer a todos, espero que hayan disfrutado y espero poder verlos pronto. Muchas gracias y buenas noches. Pura vida, Miguel, gracias. Bueno, whiskeros, que la pasen súper bien. Este fue otra edición de Martes Whiskero para el 3 de agosto con los Jameson Caskmates y Jameson tradicional. Ya saben, no los busquen en el súper, no los busquen en ningún lado, busquen en Whisky Lovers. Aquí estamos en el club, listos para enviarles estos whiskazos. Ya saben, aparte el Caskmate ya, y va a tener esa libretita que parece más bien una agenda, bien bonito ese librito para anotar sus recetas. Que la pasen súper bien. Salud. Gracias, whiskeros, por acompañarnos con el whisky por antonomasia, el Jameson. Muchos éxitos a Miguel con su escuela Maceramos y recuerden, nos esperamos todos los martes whiskeros acá con lanzamientos, con novedades, con promociones, con cosas interesantes sobre la cultura del whisky. Cuídense, feliz semana y hasta la próxima. Chao.